Vale, creo que ya está, sí. Y quizá podemos ir empezando ya, y si hay más gente que se va uniendo conforme vamos avanzando, pues oye, pues les daré paso. Pero así, ya que estás tú desde hace 10 minutos, pues así empezamos ya. Si quieres, bueno, decir, si no me da igual, ¿eh? Si quieres esperarte hasta las 7, bueno, no sé. Bueno, tú sabrás. No, Vale. que al final, eso, ya que tú has estado bastante puntual, ¿no? Pues, como dice una compañera, no hay que premiar la impuntualidad. Así Gracias. que, pues oye, pues vamos a estar las dos más a gustito. Así que, pues oye, yo el tema de normas y límites lo ¿Eres quería... Paula? Puede ser. Sí. Sí, soy Paula, Vale. sí. Vale. Joder, que con esto al final ni me había presentado, sí. Sí, soy Paula y nada, y pues eso, muchas gracias por haberte conectado y por estar aquí. Y eso, y yo pues, ¿qué pretendo con esta videoconferencia? Pues ampliar un poquito lo que ya está puesto en el tema 3, ¿no? La teoría, y no solo quedarme en eso, ¿no? Sino que intentar añadir cosas nuevas que quizá no haya mencionado en el tema y que podrían ser interesantes, ¿no? Ujú. Así que pues me gustaría empezar con una reflexión, ¿no? Sobre, ¿no? Tengo ahí puesto en pantalla, creo que se ve bien, ¿no? Lo de Sí. normas y límites, que por qué son importantes, ¿no? Y no son importantes simplemente para los niños, sino que son fundamentales, importantísimas para los adultos también, ¿no? Imagina, por ejemplo, cómo sería una vida en la que no existieran las señales de tráfico, no me salía el nombre, ¿no? No existen los stops, no existe el ceda al paso, no existe la señal de sentido obligatorio, no hay pasos de cebra, no hay nada, ¿no? No hay carriles, no hay líneas. Pues con esto todo el mundo, imagina, tiene que hacer vida normal, ¿no? Tiene que ir a trabajar, tiene que ir a hacer la compra, tiene que ir a recoger a los niños, tiene que hacer vida normal, ¿no? ¿Cómo sería, cómo crees que sería una vida así? Una vida en la que no hay normas de tráfico. Un caos. Una locura, ¿verdad? Yo de momento sentiría muchísima inseguridad, ¿no? Mm. Como diciendo, ¿cómo tengo la certeza de que pasando por aquí no me va a pasar nada si no hay ninguna norma, si no hay ninguna señal que me indique que por aquí no es? O que por aquí, por el contrario, sí que voy bien, ¿no? Mm. No, necesitamos un poco que nos marquen por dónde podemos pasar, por dónde no, porque quizá llevo pasando mucho tiempo por aquí, no me han pitado ningún coche, pero resulta que viene un camión y me pita y no entiendo por qué, ¿no? Necesitamos una cierta estructura para vivir, ¿no? Y esto en general como personas ya que tenemos cierta necesidad, ¿no? De controlar nuestro entorno, ¿no? Tenemos esta necesidad de certidumbre, de saber que nuestro entorno va a ser predecible, ¿no? Y por eso son tan importantes, ¿no? Las normas y los límites. Serían un poco esto, ¿no? Como líneas, como las líneas de tráfico, pues exactamente igual, ¿no? Estas líneas imaginarias que se transmiten de diferentes formas que nos indican qué conductas van a ser adecuadas para mí o para nosotros, o por el contrario, cuáles van a ser inadecuadas y cuáles tenemos que evitar, ¿no? Y esto en los adultos es que se ve muchísimo simplemente cuando le decimos a alguien que, oye, esto que me has dicho me has molestado, ya estamos marcando un límite, ¿no? Ya le estamos diciendo a la otra persona que por ahí no puede ir, ¿no? Y es que los límites, por ejemplo, también son convenciones sociales, ¿no? Como, por ejemplo, esta convención social que tenemos tan común de dar 2 besos cuando conocemos a alguien, ¿no? Claro, Mm. imagínate que te contratan para un puesto de trabajo nuevo y estás conociendo a tu jefe y es un puesto como bastante alto en una empresa, ¿no? A que seguramente no saludaríamos a nuestro jefe chocándole los 5. Nos sentiríamos que es inapropiado, ¿no? Y probablemente de hacerlo, en vez de darle la mano, tuviéramos una represalia. Y es que es una norma social, es una convención social, ¿no? Entonces, un poco resumidamente, ¿para qué estarían estas normas, estos límites, ¿no? Pues como tú has dicho, ¿no? Para que no haya caos, para no hacernos daño a nosotros, para no hacer daño a las personas que nos rodean. En resumen, un poco para vivir en sociedad, ¿no? Para vivir en... Al final las sociedades se construyen así, con normas y límites, y pues
Así lo tenemos montado, ¿no? Que según si alguien no cumple las normas, pues iría a la cárcel. Pues exactamente igual, ¿no? Pues imagínate un niño, ¿no? que acaba de nacer y es que somos nosotros los que les tenemos que indicar por dónde van. No conocen nada del mundo, llegan a este mundo que no entienden estas señales de tráfico de las que hablábamos antes, ¿no? Y lo mismo conforme se van haciendo un poco más mayores, ¿no? Cuando son adolescentes y muchas normas nuevas, ¿no? que les vamos poniendo, alguien se une. A ver. Ay. Vale, sí. Hola, buenas. Hola, perdón por el retraso. No pasa nada, no te preocupes. Estábamos comentando un poco. Soy Paula, por cierto, que no me he presentado. Encantada. Encantada. Estábamos comentando un poco eso, ¿no? Que tanto niños como adolescentes les vamos poniendo una serie de normas, una serie de límites que van a ser, nosotros pensamos, beneficiosos para su desarrollo, pero ellos quizá al principio no entiendan el porqué de estas normas, aunque para nosotros sí que resulte súper obvio, ¿no? Porque muchos de ellos, ¿no? se quejan de esto que me comentabas al principio de ¿y por qué no puedo salir hasta tal hora? Porque quizá ellos no lo entiendan, ¿no? Pero para nosotros es evidente que con esta norma lo que queremos es proporcionar un cuidado y una protección y expresar nuestra preocupación, ¿no? Como madres. Así que lo que ocurre muchas veces es que esto de poner normas, esto de poner límites, a pesar de ser algo, como bien hemos visto, no tan importante, no nos enseña a nadie a ponerlo, ¿no? No nos enseña, no tenemos ningún manual para ser madres, lo hacemos lo mejor que podemos, ¿no? O lo mejor que sabemos. Y hay muchas personas que quizá confunden, pues por cómo han sido ellos criados o por la vida que han tenido, igual asocian el poner una norma, ¿no? y ser constante con esa norma y pedirle a su hijo que cumpla esa norma o ese límite, lo asocian con un estilo parental más autoritario, ¿no? Y como si estuviera reñido, ¿no? Los límites y el cariño y el afecto, cuando de hecho es lo contrario, ¿no? De hecho, expresar afecto y cariño y paciencia tiene que ir de la mano, ¿no? con poner límites. Entonces, ¿cuáles serían estos beneficios, ¿no? de los que se puede beneficiar un niño, ¿no? de estos límites? Pues en primer lugar, yo creo que los dos más primordiales, ¿no? son dos conceptos que son la seguridad en la exploración y que nos van a percibir a nosotras como base segura. Y estos dos conceptos parten de la teoría del apego, que es una teoría que se ha puesto bastante de moda últimamente. No sé si la habéis escuchado alguna vez, la teoría del apego. Genial. Pues son dos conceptos que van relacionadas con esto, ¿no? con esta seguridad. Los niños, cuando nacen y a lo largo de su desarrollo, hasta que se convierten en adultos, van a explorar. Y los niños son inherentemente curiosos, les gusta jugar, les gusta explorar, tienen un mundo que no saben muy bien cómo funciona y tienen curiosidad por saber cómo es, ¿no? esta exploración. ¿Y cómo vamos a tener que actuar nosotros? Pues estando con ellos, acompañándoles y teniendo cuidado de que jugando no metan los dedos en un enchufe o quizá no se suban a una superficie alta de la que se puedan caer, ¿no? Entonces, esa va a ser un poco nuestra labor, ¿no? El proporcionar esta seguridad de que el niño piense que, vale, yo me voy a poder permitir explorar porque mis cuidadores me van a decir hasta aquí, ¿no? Me van a decir que por aquí no puedo pasar porque sé que si paso, y muchos niños, de hecho, muchos adolescentes y niños, rompiendo esta norma, muchas veces se dan cuenta, ¿no? de la consecuencia que trae, ¿no? Y muchas veces tenemos ahí detrás el te lo dije, pero precisamente se dan cuenta así de esta norma tenía realmente un sentido y esta norma era para protegerme a mí, para cuidarme a mí, ¿no? Y por una parte tenemos eso, la exploración y nosotros como base segura. ¿Y qué significa que nosotros seamos una base segura? Una base segura
es a lo que nosotros acudimos cuando estamos en un momento complicado, cuando estamos frustrados, cuando nos sentimos tristes, impotentes. Nosotros acudimos a algo. Pues en este caso, nosotros con estos límites, con estas normas, vamos a ser una buena base segura para ellos, ¿no? Cuando algo les pase, cuando se sientan mal, cuando les haya pasado cualquier cosa, el que ellos vengan a nosotros, ¿no? Y que les proporcionemos este cuidado, este apoyo, ¿no? Esta contención. Luego, ¿qué más? Que van a percibir esta estabilidad y esta seguridad en nuestro funcionamiento. Antes he mencionado que como seres humanos necesitamos que nuestro entorno sea controlable, que nuestro entorno sea predecible, ¿no? Entonces, nosotros poner un determinado número de normas y hacer que se cumplan, ser constantes con estas normas y sobre todo también ser constantes con las represalias que tiene el no cumplir las normas o el cumplirlas, ¿no? Que también es muy importante reforzar a un niño que haya cumplido una norma que nosotros le hemos puesto. Pues si ven que somos constantes en este funcionamiento, no van a esperar nada raro de nosotros, ¿no? Van a estar seguros de que si hacen esto van a tener esta consecuencia, pero en cambio si hacen esto otro o hacen lo que hemos pactado con ellos, van a tener algo bueno, ¿no? Este control, esta predictibilidad del ambiente, ¿no? Luego, los límites y las normas también pueden servir para transmitir valores que tienen que ver con la prosocialidad, ¿no? Pues, por ejemplo, si nosotros ponemos la norma en casa de que si son varios hermanos hay que turnarse la tele, pues, aunque quizá ellos no lo sepan al principio, les estamos inculcando nuestro valor de todos somos iguales y todos tenemos que tener un horario de tele y todos tenemos que pensar en los demás, que como yo quiero ver la tele, pues vosotros también la querréis ver, ¿no? Entonces, les estamos inculcando indirectamente mediante estas normas unos valores que les van a venir bien para vivir en sociedad, ¿no? Luego también vamos a hacer que entrenen dos cosas que me parece que cada vez se están perdiendo más o cada vez es más difícil, ¿no? Incluso los adultos nos cuesta mucho estos dos rasgos, por así decirlo, que sería trabajar esta tolerancia a la frustración y el autocontrol. Y claro, un niño que no tiene normas, un niño que consigue todo lo que quiere, aunque tenga que insistir, no va a desarrollar esta tolerancia a la frustración, porque no se va a frustrar, porque va a tener a la primera todo lo que quiere. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Que la realidad no es como unos padres que pueden proveer todo lo que quiere un niño, sino que la realidad es, hay veces que no vamos a conseguir todo lo que queremos, ¿no? Entonces es importante manejar esta tolerancia a la frustración de, pues, si mis padres o mi madre me ha dicho que no a esto, pues va a ser que no, ¿no? Y tengo que lidiar con ello y tengo que desarrollar, ¿no?, esta tolerancia a la frustración. Y relacionado con esto está el autocontrol, ¿no? Que un niño que vaya interiorizando unas normas que tienen un sentido, que van a ser buenas para él, que van a ser para su cuidado, seguramente en el futuro tenga más autocontrol y pueda decidir qué cosas van a ser buenas para mí, qué cosas no. Y también está relacionado un poco con la impulsividad, ¿no? Que quizás sean niños menos impulsivos, se han tenido más normas. Y esto de tener tanto valor prosocial y esto de tener conductas que beneficien al resto, que no hagan daño al resto, aumenta las habilidades sociales con los pares, ¿no? Y al final por refuerzo, ¿no? Porque la propia sociedad, los propios amigos te van reforzando estas conductas que quieres que se repitan. Y por último, se fomenta esta responsabilidad, esta independencia. Al final, los niños, los adolescentes, jóvenes, poco a poco van comenzando, sobre todo en el caso de los niños, el tema de la independencia. Si les ponemos normas que tienen que ver con, por ejemplo, recoger su cuarto o hacer la cama o poner la mesa, estamos fomentando su competencia. Ellos se van a sentir más competentes, se van a sentir más que pueden hacer las cosas por sí mismos, ¿no? Y esto va a repercutir al final en una mejor autoestima. Y lo mismo los adolescentes, ¿no?
si poco a poco van obteniendo más independencia, que al final es lo que buscan, pero aún así estamos nosotros para acompañarles, estamos nosotros para guiarles, van a sentir este sentimiento de eficacia del que os hablaba. Porque los adolescentes, que os voy a contar, parece que cada vez nosotros, como figuras de cuidado, tomamos menos relevancia y se van fijando un poquito más en sus pares, ¿no? en sus amigos, en las personas de su edad, pero aunque cada vez sean quizá más distantes o cada vez quieran estar más con sus amigos, nosotros, los cuidadores, vais a ser la principal figura de seguridad. Probablemente si les pasa algo complicado o tienen algún problema, las primeras personas a las que vayan a acudir seáis vosotras. Porque aunque muchas veces les cuesta reconocerlo, siguen necesitando como las que más, o sea, siguen necesitando esta guía, ¿no? Entonces, un poco dicho esto, pues quería comentar que es difícil, yo entiendo que es difícil, ¿no? El hacer un buen sistema de normas en casa, porque lo dicho, nadie nos ha enseñado a hacerlo. Y me parece que un buen sistema de normas está basado sobre todo en dos pilares fundamentales, por así decirlo. Primero, la funcionalidad de la norma, ¿no? Que esta norma sea funcional, que sean una cantidad de normas justas y necesarias, que sean, ¿no?, coherentes, que estén basadas quizá en nuestros valores, ¿no? Y a esta parte más de control, por así decirlo, el añadirle esta parte de cariño, ¿no? Esta calidez, este acompañamiento, esta escucha, esta conexión emocional, ¿no?, con nuestros hijos, esta paciencia, ¿no?, que a veces es que tenéis que tener una santa paciencia, ¿no?, que no os quiero ni contar. Y aparte, ¿no?, aparte de poner las normas y implementarlas, ¿no?, y acompañarles, el reaccionar de forma ajustada, de forma adecuada, cuando muchas veces nosotras tenemos también, somos las primeras que tenemos mal día y claro, es que es tan complicado, que os voy a contar, tan complicado a veces poner buena cara y reaccionar bien, todos tenemos malos días, ¿no? Y por eso también quería hacer como un pequeño inciso, ¿no?, para recordar y para reforzar esta parte de que vosotras, aparte de tener todas las responsabilidades que tenéis a lo largo del día, también tenéis a vuestros hijos, ¿no?, que es una tarea que es bastante complicada y al final no somos superwoman, ¿no? No somos omnipotentes, sino que seguimos siendo personas que hacemos lo mejor que sabemos con lo que tenemos, ¿no? Entonces, hay muchas madres, ¿no?, que yo veo que se frustran o que se sienten quizá menos competentes porque les cuesta que su hijo siga una norma o siga alguna directriz que ellas han dado, ¿no? Y siempre está como esta pregunta de cómo puedo hacer que mi hijo haga esto, ¿no? Y es que es muy complicado porque hasta qué punto depende de nosotras que otra persona ajena haga algo que queremos, ¿no? Un poco esa reflexión. Y es que muchas veces pensamos que... ¿Querías decir algo? O... No, Vale, perdona. nada, no te preocupes. Que pensamos que depende de nosotras que si un niño, un adolescente hace algo, no lo hace, nosotras es porque lo hemos hecho bien o porque lo hemos hecho peor, cuando muchas veces se sale de nuestro poder, ¿no? Y que sí que está en nuestro poder o sí que está en nuestra mano, pues el acompañarles, el escucharles, el decirles, el protegerles, ¿no? El decirles por qué me parece esto importante o por qué te estoy diciendo esto. No te lo digo por casualidad ni lo digo para aburrirte, sino que te lo digo por algo, ¿no? Esta paciencia, esta constancia. Como yo digo, el hacerles lo más difícil posible que incumplan una norma, ¿no? Yo, por ejemplo, no puedo hacer que mi hijo estudie o que a esta hora, si yo quiero, ¿no? Pero, por ejemplo, sí que puedo acompañarle, sí que puedo preguntarle por sus estudios, sí que puedo
ofrecerle mi ayuda si la necesita, hacerle lo más difícil posible que incumpla una norma. Esto me recuerda un poco también en la adolescencia con casos que igual me cuentan madres de primeros consumos en sus hijos, ¿no? Nosotros no podemos evitar que un adolescente consuma o que pruebe algún tipo de droga. Lo que sí que podemos hacer es hacerle lo más difícil posible que lo haga, ¿no? El hablar con él, el preguntarle por sus amistades, el hablar de por qué nos parece dañina o nos parece perjudicial el consumo de drogas, ¿no? Eso es lo que está en nuestra mano, ¿no? Y es que yo creo que como madre, como cuidador, como padre, es imposible hacerlo todo bien, ¿no? No es necesario tampoco hacer todo bien, simplemente lo suficientemente bien. Y es que no es la mejor madre la que menos se equivoca, sino la que quizá más sabe repararlo o la que admite que igual esto se puede hacer mejor, esto se puede hacer peor, ¿no? Pero que hace lo que puede y para mí es que eso es lo que más cuenta, ¿no? Y ahora vamos a hablar de otro tema, que son los estilos parentales. Y en el tema os resumo un poco, ¿no? Este tema de los estilos parentales, que tiene que ver con cómo yo transmito o cómo yo inculco estas normas o estos límites a mis hijos. Y esto de los estilos parentales que nosotros tenemos no es casualidad para nada, sino que también depende en gran medida de los estilos parentales en los que nosotros mismos hemos sido creados, ¿no? Porque al final aprendemos por modelado. ¿No os ha pasado alguna vez que quizá hay alguna frase de vuestros padres, de vuestra madre o vuestra padre que no os gustase nada y os habéis sorprendido diciéndosela a vuestros hijos? Sí, Es lo más normal del mundo, ¿verdad? sí, sí. Y te da rabia además. Sí, es que me los quito de la boca. A mí me daría también muchísima rabia, ¿no? Y dices, cuánta razón tenía o no lo sé. Todos los padres se equivocan, ¿no? Los Sí. nuestros, nosotros, todos nos equivocamos porque todos somos humanos y hacemos lo mejor que podemos. Y esto de los estilos parentales para mí está muy relacionado también con el concepto de diálogo interno. El diálogo interno es, en esencia, cómo nos hablamos a nosotros mismos. Imaginaos que estáis en una situación en la que os sentís incompetentes, en el sentido de estáis frustrados porque igual estáis intentando hacer algo en el trabajo, lo que sea, que no sale y eso que os decís a vosotras mismas, si sois más indulgentes, menos indulgentes, si os machacáis más, menos, tiene que ver en gran medida con mensajes que nosotros hemos ido recibiendo a lo largo de nuestra historia, ¿no? Que se han convertido, esto que nos decían, se han convertido en nuestro diálogo interno, ¿no? Por eso es muy importante, ¿no? Que atendamos muy bien a lo que queremos transmitir a nuestros hijos, porque probablemente seamos parte de este diálogo interno que ellos van a desarrollar, ¿no? Y los estilos parentales, en vez de hacer un resumen un poco como está en el tema, me parecía igual más interesante poner frases que serían quizá propias de cada estilo parental y que las fuéramos comentando a ver qué nos transmiten o por ejemplo, qué es más probable que pase en una familia así, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar quizá con el primero. El primero, vemos frases como lo haces porque lo digo yo y punto. O tienes que sacar sobresaliente porque es tu trabajo, un notable no vale. O si no haces los deberes te vas a quedar sin regalo de cumple. Bueno, ¿qué os transmiten estas frases a vosotras? Mucha autoridad, ¿no? Excesivamente serio, tal vez. Sí, a mí también me pasa lo mismo. Por ejemplo, me pasa que ¿no? También siento la autoridad que comentabas, ¿no? Y, por ejemplo, se ve que es un niño que ha sacado un sobresaliente y a mí me ha faltado ese punto de valoración, ¿no? O, por ejemplo, un regalo de cumple considero que pues quizá tenga que hacerse, ¿no? Porque tal y como está planteada esta última frase, pues sugiere más una amenaza, ¿no? que cualquier otra cosa. Sí. Y
¿Y qué puede estar sucediendo ahí? Pues que a mí me sugiere que son padres que valoran quizá mucho la obediencia, ¿no? Incluso quizá puede que se lleguen a sentir cuestionados por sus hijos en alguna ocasión, ¿no? Y lo que pasa es que por algún motivo les cuesta verles emocionalmente. ¿Sí? Que no escuchaba bien. Sí, es que no te escucho, se me corta Ah, se corta. un trocito, pero bueno, porque ahora no te Jo, veo tampoco en la pantalla, pero vaya, ay, bueno, no pasa nada. a ver si se deja de cortar. La Bueno, tecnología. la tecnología, si es que totalmente. Ya te Sí. veo. Genial. Bueno, estábamos hablando un poco que pues por lo que intuyo, por lo que me da la sensación, pues son padres que les cuesta ver emocionalmente a sus hijos. Y con esto de ver emocionalmente significa conectar con ellos, conectar con sus necesidades afectivas, ¿no? Conectar con esa necesidad de un abrazo, un reconocimiento, porque puede ser que quizá estos padres se han criado también bajo un estilo parental más autoritario, ¿no? Y por este modelado, pues pueden haber repetido un poco este patrón. ¿Y qué es lo que sucede cuando a ti tampoco han visto tus necesidades emocionales? Pues que difícilmente, si a ti no te han visto, tú vas a poder ver a los demás, ¿no? Entonces, ¿qué puede pasar si somos unos niños que nos hemos criado bajo un estilo parental más autoritario en el que hay control, hay límites, eso está genial, pero falta un poco este afecto, este reconocimiento, ¿no? Pues quizá los niños sean más sumisos, quizá más retraídos, con menos habilidades sociales, les cuesta más tomar decisiones porque quizá no han tenido esta oportunidad de tomar decisiones, ¿no? Y ya que no se han escuchado sus necesidades o sus necesidades emocionales, quizá les cueste a ellos mismos darse cuenta de ellas y pedirlas, ¿no? Al resto de la gente. Es posible también que quizá sean más tendentes a hacer cosas para agradar a los demás, como por ejemplo muchos niños que han sido criados bajo un estilo autoritario, pues resulta que sacan buenas notas, ¿no? Porque quizás es la única manera de que ese niño reciba algo de aprobación, ¿verdad? Mm. Entonces ahí vemos un poco lo importante que es el que estos niños reciban afecto tanto como los límites, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos al segundo, tenemos frases como toca ordenar, ¿prefieres recoger los juguetes o guardar la ropa? Has sacado muy buenas notas, nos sentimos orgullosos de tu esfuerzo. O ya sé que no te gusta ducharte, pero es lo mejor para ti. Aquí estaríamos bajo un estilo más democrático. Bueno, ¿vosotras qué veis en estas frases? ¿Qué os sugieren estas frases? A mí me sugiere que es lo perfecto, pero que luego es muy difícil llevarlo a cabo cuando te grita que no quiere ducharse porque se duchó el mes pasado ya, que pasa de recoger. Para mí sería es lo que intentas cada día, pero a los 10 minutos te lo tiran por tierra pues porque no quieren. Ya Y te digo, acabas ya como chillando como puedes, por lo menos yo. ya te digo que es que estoy súper de acuerdo contigo, ¿no? Que es que al final esto sería como lo ideal, pero es que ya te digo, como tú dices, hay veces que es que no podemos más, ¿no? No, no es Pero real. No, es lo que tú querrías, ujú, pero luego es muy difícil trasladarlo al día a día. ujú. Pero bueno, es importante también esto que has dicho, ¿no? De esta constancia y es que es verdad, es que es difícil y hacemos lo que podemos, ¿no? Pero se ve un poco esto, ¿no? Un poco lo que comentábamos antes de hay normas, se ve en esas frases y también esta involucración a ellos, ¿no? Pues por ejemplo, te dejo elegir qué prefieres hacer, toca ordenar sí o sí, pero te dejo elegir a ti qué prefieres hacer, se reconoce, ¿no? Cuando saca buenas notas y en realidad, pues se está demostrado científicamente que es el mejor estilo y es el que los niños es más probable que
que tengan mejor autoestima, que tengan mejores habilidades sociales, ¿no? Que tengan más rendimiento académico, que sean más independientes, ¿no? Así que esto sería Pero, un Paula, poco... Sí, ¿el dime. democrático lo cumple alguien al 100%? Yo creo que no. Yo creo Claro, que no. que sea el mejor, luego la realidad evidente, igual en algún momento o en alguna circunstancia puntual del día, de repente eres autoritario en un comentario porque sí y en otra negocias, porque también negociar a ciertas edades todo, vamos, sería agotador porque a veces, claro, la negociación también tiene lo suyo. Sí, Igual en algunos aspectos puede ser un poco más permisivo, otro igual un poco un cómputo, porque democrático total, yo no sé si hay alguien. yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que no, la perfección no existe y también me parece muy, muy interesante esto que has dicho, ¿no? Que se me ha olvidado también comentar, y es que normalmente nosotros no nos encasillamos simplemente en un estilo, Claro. ¿no? Sino que somos mayoritariamente mezcla de varios, ¿no? Y no se puede, ya os digo, no se puede aspirar siempre a la perfección, ¿no? En eso estoy súper, súper de acuerdo con vosotras. Y también me parece importante esto que has dicho de que hay cosas que igual no se pueden negociar, hay cosas que quizá sí que, y luego lo comentaremos también más adelante, ¿no? Que hay cosas que quizás sí que puedan dar más lugar a la negociación con ellos, pero hay otras normas que yo considero que no se deberían negociar, ¿no? Que serían las normas más fundamentales, más necesarias, por así decirlo. Y bueno, un poco también terminando ya con los estilos parentales. Vamos a hablar ahora un poco del negligente, que es, yo creo que quizá del que más nos tengamos que alejar, ¿no? Que tiene estas frases de, por ejemplo, ¿qué dices? Anda, vete a tu cuarto, o no molestes más, o es el profesor que tiene que no le enseña a comportarse, ¿no? Que vemos que hay ausencia total de normas, hay ausencia total de afectividad. ¿Y por qué digo que es el que más tenemos que evitar? Pues primero porque el mundo para este niño seguramente sea muy hostil, seguramente no sepa, ¿no? Por dónde van los tiros y no cuenta con la afectividad de sus figuras paternas. Entonces, este estilo o la crianza bajo este estilo está quizá más relacionada con el desarrollo posterior en la adolescencia de trastornos de conducta, ¿no? Que tienen que ver con quizá estos niños solo les ven o solo les tienen en cuenta cuando la lían, ¿no? Entonces, por eso es el que quizá más nos tenemos que alejar. Y ahora un poco hablando también del permisivo, ya continuamos, que es este afecto, sí que existe este afecto, este reconocimiento, esta conexión emocional con ellos, pero las normas son más laxas, hay menos control, ¿no? Como en frases como, bueno, si no quieres recoger hoy ya lo dejarás para mañana, o siento que estés triste por haberte castigado, venga, puedes ir a jugar, o, ay, no hay que pegar, ¿eh? Y esto, al final, ¿con qué puede estar más relacionado? Pues quizá con niños que al no haber tenido este control, al no haber tenido estas normas, tengan menos control de sus impulsos, quizás sean más desobedientes, más dominantes, quizá tengan mejores habilidades que otros grupos por esta dominancia, ¿no? Pero les va a también resultar un poco, va a ser un hándicap para ellos esta impulsividad de la que hablábamos antes, esta baja tolerancia a la frustración de la que hablábamos antes, ¿no? Así que, bueno, esto es un poco todo con los estilos parentales, ¿no? Muy bien. Ahora, preguntas para hacernos a nosotras mismas en cuanto a nuestro sistema de normas personal. Y son preguntas que tienen que ver con, pues varias cosas que tienen que ver con que un sistema sea más eficaz. Pues, por ejemplo, ponemos la cantidad adecuada de normas, estamos poniendo demasiadas pocas, o necesitamos poner más normas, o qué normas son más importantes para mí y por qué pasa esto. Están relacionadas con mis propios valores, están relacionadas con valores que quiero que tenga mi hijo, que sean prosociales, ¿no? O
en qué normas, ¿no? Como comentabais, en cuáles puedo ser más flexible, en cuáles estoy más dispuesta a negociar, o incluso, ¿he puesto alguna vez alguna norma por mi propia comodidad? ¿O alguna vez lo he puesto por ejercer mi autoridad? Son preguntas, ¿no?, que nos podemos hacer. Y una vez que tenemos planteadas una serie de normas, pues lo suyo sería clasificarlas según la importancia que le demos. Las podemos clasificar según en 3 grandes grupos, ¿no? Si son más fundamentales, van a ser más, cuanto más fundamentales sean, por así decirlo, menos van a dar a negociación, seguramente tengan más represalias o represalias más importantes de no cumplirse, ¿no? Y yo creo que un sistema más eficaz de normas tiene pocas normas fundamentales, varias importantes y la mayoría accesorias, ¿no? Por ejemplo, os he puesto un ejemplo de sistema de normas que puede pertenecer a cualquier tipo de familia, ¿no? Y pongo de normas fundamentales el no pegar, no robar y no insultar ni faltar al respeto, porque yo considero que actos que hagan daño a otras personas o actos que nos hagan daño a nosotros mismos serían normas fundamentales, ¿no? Que no dan opción a negociación de ningún tipo. Y luego las importantes, las accesorias quizá varíen según los valores de cada familia, ¿no? Las fundamentales yo creo que probablemente para la mayoría de las personas serían similares, pero las importantes y las menos importantes quizá de una familia a otra puedan variar, ¿no? Y las importantes, ¿de cuáles estaríamos hablando? De cosas que tienen que ver con el día a día, con el desarrollo del menor, y en este caso pues podría ser perfectamente pues la hora que tienen de llegada, la hora de hacer los deberes, que es algo que tienen que hacer, pero sí que es cierto que igual quizá algún día puntual lo podemos negociar o podemos negociar a qué hora quizá les vienen mejor a ellos hacer los deberes, lo van a hacer igual, lo tienen que hacer igual, si no lo hacen van a tener unas consecuencias, pero quizá nosotras podamos estar más dispuestas a negociar esto, ¿no? Y luego las accesorias sí que ellos pueden tomar más partido porque realmente quizá no tengan tanta importancia, ¿no? Pues como por ejemplo, si hacemos una tarde de juegos de mesa o si estamos repartiendo las tareas del hogar, pues podría ser, por ejemplo, perfectamente una norma accesoria. Y ya que tenemos la clasificación de estas normas, podemos centrarnos en cómo implementamos esta norma, ¿no? Ya hemos decidido qué normas poner, qué queremos transmitir con ellas, si estaríamos dispuestos a negociarlas y ahora toca implementarlas, ¿no? Y qué pautas, ¿no?, tenemos que saber o qué es importante a la hora de implementar normas. Pues yo os traigo personalmente las siguientes. Primero, que sean claras, concisas, que sean coherentes y que sean realistas, que sean alcanzables. ¿Y con esto a qué me refiero? Pues que muchas veces hablamos y en nuestra cabeza lo que decimos tiene sentido, pero nuestros hijos igual no lo reciben de la misma manera, ¿no? Y pasa, por ejemplo, mucho con niños más pequeños que siempre decimos el pórtate bien o ordena tu cuarto. Y puede ser que el pórtate bien y el ordena tu cuarto no comprendan exactamente a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Entonces tenemos que ser muy claros con nuestras órdenes, ¿no? Con lo que queremos. Pues, por ejemplo, en vez de pórtate bien, pues si estamos en la biblioteca tienes que hablar bajito o en este lugar tienes que comportarte de esta determinada forma, ¿no? Luego también relacionado con el tema de la comunicación, ¿no? El asegurarnos de que estemos siendo escuchados, ¿no? Que estemos escogiendo un buen momento para hablar con ellos sobre estas normas, que no estén cansados, que no haya quizá distracciones en la sala y tener en cuenta su edad y su madurez, porque las normas tienen que ser un balance entre un equilibrio entre la protección y la autonomía.
claro, cuando son más pequeños lo que tiene que primar más es la protección, pero conforme se van haciendo cada vez más mayores, tenemos que balancearlo con la autonomía, ¿no? Y por eso sí que procede, cuando se van haciendo más mayores, el ir modificando las normas, el ir poniendo nuevas, el ir cada vez más teniéndoles en cuenta, porque al final los adolescentes sí que es cierto que son más propensos a cumplir una norma si ellos han participado y ellos han estado de acuerdo en el pacto de esta norma, ¿no? Entonces, ¿me vas a decir algo? Perdona. Ya sabéis que me podéis interrumpir cuando queráis. Bueno, también es importante que haya un consenso entre los familiares, los cuidadores, con las consecuencias de esta norma. ¿Y por qué es tan importante este punto? Pues por dos factores para mí. Primero, si hay un consenso en que todos los familiares o todas las personas adultas, todas las personas con la autoridad están de acuerdo en que una norma es importante cumplirla, pues yo me voy a creer más que esta norma es importante cumplirla. Y así evitamos el efecto de que quizá, sobre todo esto pasa mucho, ¿no? Con igual otros cuidadores secundarios, como por ejemplo unos abuelos, que los abuelos quizá tengan esta tendencia más a bueno, ¿no? Te paso un poco. Pues ¿qué pasa? Que los niños y los adolescentes son muy listos y si se quieren escaquear de algo, pues van a tener a este familiar más autoritario y a este familiar quizá más permisivo. Entonces, ¿a por quién van a ir? A por el permisivo, ¿no? Y será más probable que se libren de hacer esa norma que no les gusta, ¿no? Por eso es tan importante que haya un consenso entre todos. Luego, otras trampas que nos podemos poner a la hora de poner normas es lo has hecho mal, ya lo hago yo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que imaginaos con temas de, por ejemplo, normas que tienen que ver con tareas del hogar. Ellos van haciendo poco a poco y no estamos de acuerdo con el resultado, nos parece que no están bien hechas y va a ser mejor, sobre todo, el premiar el que ellos lo hayan hecho y ya lo irán aprendiendo, a que nosotros se lo hagamos porque nos parezca que lo hayan hecho mal, porque de este modo, pues, pueden aprovecharse, ¿no? de esto para no cumplir la norma que inicialmente les habíamos puesto. Y lo mismo con el me da pena o no puedo verle mal, ¿no? Porque al final eso, ¿en qué deriva? En que la norma sea cada vez más laxa y una norma que la mayoría de veces no se cumple deja de ser una norma, ¿no? Luego, otra forma de poner normas, vamos a pensar en que sea en positivo mejor que en negativo, ¿no? Y es que muchas veces decimos una norma que empieza por no, ¿no? Como el no te portes mal o no hagas esto, no hagas lo otro. Y muchas veces tampoco damos una alternativa. Y no decimos, por ejemplo, en vez de, como os decía antes, ¿no? El no te portes mal, pues habla bajito o hace esto otro en su lugar, ¿no? Y luego un poco lo que llevo insistiendo todo el rato, ¿no? Que al final, aunque sé que es difícil y vamos a tener malos días, tenemos que armarnos de muchísima paciencia y tener en cuenta que es muy importante el modelado, ¿no? El modelado, aunque yo, por ejemplo, si quiero establecer la norma de que en mi casa quiero que se den las gracias, los buenos días, pues si yo no lo hago, pues es más difícil que ellos lo van a hacer, porque el modelado tiene un poder increíble. Me recuerda un poco a lo típico de decir a un hijo que no fumes cuando tú estás fumando, pues aunque tú se lo tienes que decir porque sí que es cierto que fumar es malo y se lo puedes explicar, pero si te ve haciéndolo, pues es más probable que lo acabe haciendo también. Así que, ¿cómo podemos, qué frases podemos utilizar, ¿no? para poner límites? Pues, por ejemplo, para reforzarle positivamente que vayan cumpliendo estas normas,
reforzarle como estoy orgulloso de ti, estoy orgulloso de tu esfuerzo, o validarle, ¿no? Y decir, entiendo que estás cansado, pero es importante que hagas tus deberes, ¿no? Y aparte de validarle, pues le estamos reiterando la importancia de esta norma. Recordatorios, ¿no? Con afecto, como cariño, recuerda que te toca poner la mesa, enseñarles nuestra paciencia, nuestro apoyo, ¿no? Como por ejemplo, en la de son las 8, la hora de que recojas tus juguetes, como hoy te veo cansado, te ayudaré a hacerlo, dime cómo quieres ordenarlos, ¿no? Esto sería, pues, por ejemplo, unas frases que considero que quizá podrían ser útiles. Y bueno, como quedan pocos minutos, lo que se me había ocurrido traeros era unos ejemplos de casos de madres y padres poniendo límites y que estos padres y estas madres son ficticios y estas situaciones me las he inventado para que ellos hagan lo que puedan. ¿Y qué vamos a hacer nosotras? Pues vamos a analizar cómo lo hacen y qué cosas nos parecen que hacen bien y qué cosas nos parecen que se pueden mejorar o cómo lo haríamos nosotras más fríamente y desde la comodidad, ¿no? de nuestra casa. Sí, sí. Así que este es el primer caso que os traigo, chicas. Lidia lleva a su hijo Carlos de 4 años con ella para hacer unas compras. Son las 8 y ambos están bastante cansados después de todo el día afuera. Carlos comienza a gritar porque se aburre pidiendo ir a casa. Lidia contesta en un tono elevado. Ya habíamos quedado en que no te portes mal. Está harta de decirle que pare quieto, que no moleste a la gente. Muy bien, pues esta sería la primera situación. ¿Qué os parece? Complicado, porque una vez que están cansados... Complicadísimo, ¿verdad? Porque seguramente Lidia no Muy esté real. haciendo la compra a las 8 por gusto, sino porque es cuando puede. Porque no le queda otro remedio. Claro. Exacto, no le queda otro remedio, ¿no? Sí. Entonces, yo valoraría, por ejemplo, de Lidia, que le reitera la norma, ¿no? Que ya habíamos quedado en que no te portes mal. Eso quiere decir que hay una reiteración de la norma, ¿no? ¿Y qué cosas os parece que se podrían mejorar o que fríamente, sin estar en la situación, podríamos cambiar quizá para mejorarlo? Pues, tal vez distraerle, no sé. Yo, por ejemplo... El problema es que en ese momento tú ya estás cansada. Sobre todo el punto a recalcar es que están los dos cansados. Igual que el niño está cansado y llora, hay veces que tú también te echarías a llorar y no lo haces pues porque está feo. Sí, pues porque Pero, dice, soy yo la adulta. Claro, sí, pero pues cuando estás tú también así al límite es complicado, es aún más complicado. Totalmente. Y yo estoy súper de acuerdo, ¿no? Que al final se está dejando llevar por su estado de ánimo y pues por eso utiliza este tono de voz quizá más agresivo, ¿no? Entonces, yo quizá lo que sí que le diría a Lidia es que la norma se podría transformar en cómo la dice para que resulte menos confusa y menos cambiante, ¿no? Porque vemos que está harta y está cansadísima, decirle que pare quieto, que no moleste a la gente y quizá se podría cambiar esto porque ella le diga cómo quiere que se porte él, ¿no? Quizá incluso utilizando alguna distracción, ¿no? Como tú has dicho. Así que ya hemos visto el primer caso, vamos con el segundo. Vale, tenemos aquí caso 2. Mario ha decidido ponerle a su hijo Pablo, de 6 años, la norma de que haga la cama, con el fin de que aumente su autonomía. El niño la hace, aun con bastantes imperfecciones. Mario se frustra y le manifiesta que está mal hecha. Posteriormente la hace por él. Los 2 días siguientes, Pablo sigue haciendo la cama, pero Mario se muestra descontento con el resultado y la vuelve a hacer. Más adelante, aunque Mario se lo recuerde, su hijo ya no ha vuelto a hacer la cama. Su padre se resigna y le hace el mismo. Bueno, ¿qué veis aquí? ¿Qué os parece? Pues hombre,
decirle que está mal hecha, bueno, es que no estoy de acuerdo, decirle que está mal hecha cuando el crío ha intentado hacerla, haga como la haga, lo importante es que la haga, porque, vamos, Y aprenderá. Y claro, aprenderá. no hay problema. Exacto. Yo también estoy de acuerdo con vosotras. Pues quizá pues entiendo que se frustre este padre, pero es algo que tiene que trabajar porque, como bien habéis dicho, lo importante es que lo haga. Lo importante es que le refuerce que lo haga, aunque esté mal hecho. Es que es lo de menos al principio y aprender a hacerlo bien, porque aprendiendo se hace haciendo, ¿no? Entonces, yo le recomendaría, ¿no?, a este padre el trabajar un poco esta frustración, ¿no?, que sé que es difícil. Y además eso, ¿no? Quizá incluso pueda proponerle a su hijo pues voy a hacer la cama contigo, ¿no? Y así la hacemos los dos juntos. Y también algo que me parece también que se podría cambiar es que al final se resigna y la hace él mismo, ¿no? Que aparte de no haber un refuerzo inicial por haberlo hecho, tampoco hay ninguna represalia cuando no lo hace. Entonces lo más probable es que este niño deje de hacer la cama. Pero para rescatar a este padre, me parece que hay que decir, ¿no?, que es una norma que va destinada a fomentar la autonomía de este chico, lo cual es súper positivo, y al principio sí que es cierto que le recuerda la norma, ¿no? Entonces, vamos ya con el último caso, vamos ya con un caso de adolescente. Patricia es una adolescente de 13 años. Sus padres habían pactado con ella que la vuelta a casa tras salir con sus amigas sería a las 8. Sin embargo, lleva un par de días retrasándose 20 minutos. Al tercer día sus padres estallan. Eres una irresponsable. Mañana estás castigada sin salir y no hay más que hablar. Patricia, enfadada, se va a su cuarto. ¿Cómo veis esta situación? Bueno, igual hay que llamarle la atención el primer día de, oye, ¿qué ha pasado? ¿Por qué has llegado tarde? Y recordárselo el segundo día y por qué está llegando tarde y recordarle que su hora de llegada es las 8. Igual el tercer día, antes de salir, decirle, como vuelvas a llegar tarde, estarás castigada. Anticiparte igual al problema, ¿no? No sé. Sí, totalmente. Saber los motivos. Sí. Sus motivos por los que llega tarde. Y sus motivos son, claro, a ver, sus motivos van a ser que igual me he quedado hablando con mis amigas un rato más, porque si fuera alguno más grave, pero bueno, también intentar, pues yo qué sé, si en lugar de las 8 puede ser las 8:05 porque su amiga, bueno, hacer un margen ahí. Bueno. Me parece súper... Sí, chapo por vosotras, ¿eh? Porque sí, yo lo que quería transmitir con este caso es que quizá estos padres se estén sintiendo atacados, ¿no?, por esta niña o por esta adolescente y tampoco se han planteado el por qué casualidad, ¿no?, que se esté retrasando 20 minutos, ¿no? Quizá necesita esos 20 minutos para cualquier cosa o quién sabe, ¿no? Nunca lo sabremos hasta que le preguntemos, ¿no? Y sí que es cierto que al tercer día sus padres estallan, ¿no? Los otros dos no han dicho nada y estallan pues con muchísima carga emocional y muchísima frustración y al final este castigo probablemente que le ponen no haya estado consensuado de antes, no haya estado hablado con Patricia de antes, sino que haya sido espontáneo, resultado de el estado emocional que tienen, de que están cabreados, están cansados, ven que su hija no les ha hecho caso y al final, pues, te castigo sin salir. Y también otra cosa que yo señalaría es que al decirle que eres una irresponsable, sí que es cierto que yo creo que están atacando a la persona directamente y no a la conducta, ¿no? Lo que sí que me parece que es muy rescatable de estos padres es que es una norma que está bastante ajustada a la edad de esta chica
y está consensuada entre los dos, ¿no? Porque sus padres ya lo dicen, ¿no? Que habían pactado con ella la vuelta a casa. O sea que eso es un punto que yo creo que es súper positivo. Así que, pues poquito más que añadiros, chicas. Esto sería un poco lo que os traía. ¿Queréis comentar cualquier cosa o queréis compartir cualquier cosa? Yo simplemente los límites a veces me parece difícil mantenerlos por el alrededor. Lo que decías ahora de los límites acordes con la edad. Yo tengo una hija ahora de 11 años y veo que mis límites no tienen nada que ver con los del resto de padres. A pesar de que cuando hablas con el resto de padres, te dicen, te ponen en común los límites y parece que todos van a ir en concordancia, pero luego resulta que no, que la realidad es que les han dado el móvil hace 2 años, tienen Instagram, salen hasta las 1000 y dices, jolín, yo al final soy una dictadora porque todavía no tiene móvil, no me parece adecuado que tenga redes sociales, no los veo maduras para eso, tiene una hora de llegada. Entonces, lo más difícil de los límites me parece el entorno, que es muy difícil luchar luego contra, pues eso, contra lo que hacen el resto de sus amigas. Totalmente. Sí, Vanessa. Y eso va en aumento. Eso me temo, sí, por lo que estoy viendo. Se complica mucho. Llevas razón. Yo es una de las cosas que me encuentro cuando mi marido y yo establecemos un límite entre comillas y el argumento de un adolescente de 15 años es que el resto de los 10 de la cuadrilla no lo cumplen. Claro. Claro. Es cierto. Y no tienen consecuencias o no pasa nada. Claro, encima eso, no tienen consecuencias, son más felices, que bien, y es complicado, muy complicado. Sí, es cierto. Mucho. Y es que lo peor es que solo ven la parte positiva, ¿no? Y es que, pero si estos hacen lo que quieren, ¿por qué yo no? Porque ellos pueden tener redes sociales, salir hasta las tantas y yo no, pero quizá no ven la parte negativa también que pueda conllevar, ¿no? Y es que son los problemas que pueden resultar de, pues, usar redes sociales sin tener la madurez para ello, o que quizás si estos niños no tienen normas o no les están vigilando, pues quizá tengan esa carencia también en ese sentido. Y es que eso es lo que muchas veces, por desgracia, no ven, ¿no? Y como bien decís, yo creo que se aferran mucho a esta excusa de si esta persona hace esto, ¿no? Porque yo no. Claro. Y al final es algo muy complicado, ¿no? Con lo que tenéis que lidiar. Porque es complicado, ¿no? Porque yo creo que por mucho que estos padres, los padres de igual los compañeros o compañeras de vuestros hijos cumplan, o tengan normas más laxas, eso no significa que nosotras también las tengamos que tener, ¿no? Sí, a veces te das cuenta de que no es porque sean más permisivos, sino porque es más trabajoso lidiar una norma. Sí, por entonces, supuesto. claro, como desgraciadamente, quiero decir, lo más cómodo, entre comillas, es dar de paso un montón de cosas, porque con un adolescente poner una norma y explicarle los motivos, las consecuencias, la responsabilidad que atañe el hacerla, es muy trabajoso de diálogo, de estar ahí un tiempo con él, explicárselo, muy costoso en esa parte más emocional. Pues yo entiendo, puedo en alguna manera decir, oye, mira, pues si no estás por la labor de hacer ese trabajo, lo más cómodo es decir, venga, ven a las 3 de la mañana o a las 4. Claro, entonces es muy difícil lidiar contra esos argumentos de padres y madres que, claro, eso es cierto. Van así. Pero como os he dicho, por mucho que los adolescentes parezca y quieran hacer como que no, necesitan a sus padres muchísimo y necesitan estas normas. Por eso no es casualidad que probablemente adolescentes que se hayan criado quizá en familias que sean muy permisivas en el sentido de, como decís, ¿no? Pues puedes salir a la hora que te dé la gana, no me preocupo por con quién estás, no me preocupo de lo que haces, pues casualmente son
adolescentes que quizás sí que tengan más problemas a la hora de, pues por ejemplo, quizás sacan menos notas o quizá desarrollen problemas de conducta, ¿no? Pues que al final están demandando estos límites, ¿no? Precisamente por eso, porque quizá la única forma de que me vean mis padres es liándola. Y es que es una pena, pero es que Sí. los adolescentes no ven esta parte, esta otra cara de la moneda de no tener límites, ¿no? Y de que lo hacemos porque para protegerles y porque les queremos, sobre todo. Pero es que nosotros cuando éramos jóvenes también te molestaba que tu madre te pusiese hora Sí, y también tu madre era la más tirana del mundo porque no te dejaba tener, bueno, en aquella época no había móviles, pero igual las zapatillas de marca sí, que tenían lo que las toque demás. a cada época, sí. Efectivamente. Entonces, bueno, al final es ley de vida que les pasará a nuestros hijos también, lo que pasa es que lo sufrimos ahora y con las redes sociales es que Claro. es un problemón. Sí, sobre todo porque también hay mucha desinformación, hay mucha, ¿no? Mucha irresponsabilidad, mucha inmadurez a la hora de, claro, es Sí, algo tan común y si no participas en ello, pues eres un paria. claro, te excluyo Sí, sí. y al final sienten esta obligación social de hacer lo mismo que hace el resto, aunque no sea bueno, aunque no sea Sí, el al final bien. eso no te importa, tú quieres estar con el resto, Exacto. Sí. quieres formar parte del grupo. Mm. Mm. Por eso ya os digo, y es que insisto muchísimo, ¿no? Que la labor que hacéis, ¿no? Del estar pendientes, ¿no? Lo que decía es que a veces es tan agotador que muchos padres no hacen, ¿no? El Sí, estar encima, el recalcar las normas, es un trabajazo. sí, Es es un muy fácil trabajazo. decir, va, yo paso, que haga lo que Claro. quiera. Eso es lo fácil. Eso es lo fácil. Pero para cuando quieres rescatarlo ya no sé, está echado a perder. Y al final es su vida también. Bueno, Sí, habrá por que, eso habrá que también, seguir intentándolo. sí, y también es cierto que cuando ya van creciendo, yo por lo menos hago una balanza de prioridades en los que invertir energía, que digo yo. Ah, sí, por supuesto. Entonces, porque es imposible atacar todos los frentes. Imposible. Entonces, es imposible, literalmente. Entonces, bueno, hay cosas a las que doy más prioridad en cuestión de límites y hay otras en las que yo no soy partidaria, yo particularmente como educo a mi hijo, no me gustan los castigos. No, no vamos, no creo mucho en los castigos. Y luego hay ciertas edades en las que no creo nada. Porque en estas edades, 15 años, por ejemplo, que tiene el mío, creo más en el hablar, en el escuchar sus motivos, porque siempre tienen argumentos y bueno, si te lo razonan, pero sí, lidio con las prioridades, de decir, oye, mira, que no hagas la cama o que la hagas mal, llega un momento en que me da igual. Porque entonces, Hay cosas más importantes, ¿no? sí, sí, sí. Sí, Entonces he establecido, con el paso de los años, he establecido una balanza de prioridades que ni yo me lo creo, que soy una persona o era una persona de ordenar la casa y tenerla ordenada y digo, uy, mira, la habitación desordenada, oye, no lo veo desordenado, ¿eh? Wow. Eso es un esfuerzo Sí, sí. sí, increíble, ¿eh? Sí, Pero sí, eso hay que tener hijos para conseguir llegar a eso, ¿eh? sí, sí, claro. sí, Son retos, Sí, sí, es totalmente. cierto. sí, sí, es verdad. Es un reto que nos probamos también, ¿no? A nosotras mismas, que es Sí, un poco sí. lo que decías, creo que tú, Vanessa, ¿no? Que al final es su vida y ellos Claro, van a elegir, ¿no? Sí, sí, hay que dejarles también, tienen que vivir y pues eso. Lo que pasa es que es difícil el mantener el equilibrio Sí. entre su vida, la tuya, su futuro y tu cordura muchas veces. Exacto. Es que muchas veces, ya te digo que estamos a todo muchas veces menos para nosotras, ¿no? Y si no estamos para nosotras, ¿cómo vamos a estar? Pasa también esto mucho, ¿no? Lo que os comentaba un poco con lo del estilo autoritario. No hace falta tampoco que sea porque una persona ha vivido bajo un estilo autoritario, ¿no? Pero simplemente por el día a día, por el hecho de estar agotado, hay personas que
es que por supervivencia prácticamente desconectan más de sus emociones, y si tú desconectas más de tus emociones, inevitablemente vas a desconectar más de las necesidades de los demás, ¿no? Entonces es que es muy complicado, ¿no? Y sobre todo eso, es tan importante que nos cuidemos y tan importante el autocuidado, ¿no? El primero cuidarme yo para luego cuidar a los demás, ¿no? Y por eso me parece que es muy complicado el tener sobre todo adolescentes, ¿no? Mucho. Yo que estoy empezando ahora, me está costando un poco, sí, pero bueno, Ya te ya digo. lo llevaremos como podamos. Así es. Es que eso es lo más importante. ¿Cuántos años ha dicho Vanessa que tiene? 11, va a cumplir 12 ahora No. en julio. Vale, vale. Sí, todavía acaba de empezar la situación. Bueno, a ver, Vale. yo a mí me reconozco que me gusta, a ver, me gusta. Tiene la parte esa agotadora, pero luego Sí. tiene la parte enriquecedora de, Mm. no sé, estás con un más igual, de debatir, yo pico mucho y luego, Sí. bueno, se están locos perdidos, es una cosa que no nos acordamos nosotros, pero supongo que estaríamos parecidos en Seguro. Sí, otro por ambiente, porque supuesto. ahora ha cambiado, pero sí, bueno, yo me he leído un par de libros Ujú. y es cierto que es todo cerebral, todo neuronal. Y si tú ves la parte química del cerebro de la adolescencia, es que lleva toda la razón. Una intensidad, ¿no? Sí, sí, es Y- toda impulsividad, la conexión de las neuronas que están ahí formándose y es cierto, curioso. Ujú. Y claro, cuando vives todo con tan intensidad, pues Mm, esto hace que no veas las cosas como las claro. vemos ahora de adultas. Pero cuando éramos adolescentes eso era otra cosa. Lo veíamos todo Sí, de otra forma y no teníamos tampoco las habilidades para gestionarlo, lo que De verdad. Mm. es cierto, chicas. Ujú. Pues ¿Yo? muchas gracias, Paula. Pues muchas gracias a vosotras. Os iba a decir ahora justo que iba a detener la grabación. Ahí.